Vamos a hablar hoy del tema de la persuasión. Un ser humano que no convence y que especialmente no se sabe convencer a sí mismo, por ejemplo, de levantarte todos los días, por ejemplo, de ir al gimnasio, es que las cosas más sencillas. Hay gente que su fuerza de voluntad está tan abajo que no se puede convencer. O sea, por ejemplo, tienes un trabajo que no te gusta y dices, no me gusta y quiero cambiarme, pero no te convences ni a ti mismo, pues menos vas a convencer a los demás y no te va a ir muy bien en la vida. ¿Correcto, Pamela? Es correcto. A ver, nuestra conversación más importante siempre empieza adentro de nuestra cabeza. Claro. Entonces, primero tenemos que dominar ese diálogo interno. Primero tenemos que encontrar los argumentos que nos ayuden a, como dices tú, convencernos. Porque en una venta, en una negociación, hasta cuando somos papás, ¿no? Y queremos convencer a nuestros hijos, a nuestra pareja, pues primero tienes que saber tú qué es lo que de aquello que quieres convencer te mueve realmente, por qué lo quieres, para qué lo quieres. Claro. ¿Dónde está el valor para ti? Y luego entonces, ¿en dónde está el valor para el otro? Que es la base de la persuasión, ¿no? Hasta antes de que sea tu pareja, hasta cuando te gusta alguien y la pues quieres para convencer. Conquistar, claro. Sí, deja tú conquistarla, nada más que te acepte una salida a tomarse un helado, a un cafecito, una cena, algo, ¿no? O sea, siempre estamos vendiendo. Siempre. Ese es el tema. Si no te das cuenta que siempre estás vendiendo, entonces no te vas a convertir en una... Es que la palabra ventas ya está y negociación satanizada. También, ¿no? O sea, piensa que es como ventas y negociación tiene que ver a fuerzas con algo relacionado con algo profesional o una transacción monetaria. Como algo monetario, con dinero, ¿no? Y se sataniza, como bien decías, pero yo te iba a preguntar, ¿cómo empieza esta persuasión y con uno mismo cuando muchas veces somos lo que nos dijeron que éramos, ¿no? Ni siquiera conocemos esa parte de nosotros realmente de qué queremos para entonces empezar a persuadir a los demás. Bueno, eso es muy importante. O sea, en realidad, a veces vamos como zombies por la vida, ¿no? Tú dices siempre conectar el pensamiento con la palabra, con la emoción, con la acción. O sea, tenemos que aprender realmente a pensar sobre cómo pensamos. Es decir, a ver, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué quiero lo que quiero? Quiero lo que quiero porque me enseñaron así, porque mi papá lo quería, porque en la universidad me dijeron que eso es lo que tenía que querer, porque mi religión lo dicta, porque pues mis amigos lo quieren, pues porque la televisión dice que hay que quererlo. Entonces lo primero es cuestionarlo, ¿por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Lo que queremos es encajar, lo que queremos es ser aceptados, lo que queremos es pertenecer. Entonces la mayor parte de los seres humanos, a menos que ya hayamos tomado un nivel de conciencia, estamos haciendo algo para ser aceptados y para pertenecer a un círculo, ¿no? Tú trabajas en TV Azteca, por ejemplo, entonces dices, pues aquí, ¿qué tengo que hacer? O sea, el subconsciente, el cerebro reptiliano dice, ¿cómo sobrevivo? Entonces dice, ¿cómo le hago para sobrevivir en TV Azteca? ¿Cómo le hago para sobrevivir en Venga la Alegría, que es tu programa de televisión? Sí, ¿cómo le hago para encajar en este programa? ¿O cómo le hago para encajar con estas personas, ¿no? Y empiezas a persuadir, pero empiezas a dejar, a veces, a dejar de ser tú. Con tal de encajar. Y ahí está el problema. Y ahí es en donde viene el poder de la negociación, ¿no? O sea, tienes que encontrar ese punto medio entre lo que tú quieres, lo que es tu esencia, o sea, lo que te hace sentir cómodo, lo que te emociona, lo que te entusiasma, lo que quiere tu jefe, lo que quiere la empresa para la que trabajas, lo que quiere tu pareja, ¿no? Y entonces pero el problema es que si tú no tienes claro quién eres tú, qué quieres tú, ¿qué pasa? Que te vuelves como una veleta. Claro. Es que a veces ni siquiera te lo has preguntado. Literal. ¿Quién soy? No, pues no, ¿cómo quién soy? Pues soy como quien me dijeron que era. Soy esposo de, hijo de, papá de, novio de. Entonces, si empiezas a definirte por lo que eres con base en las demás personas o tu trabajo, tu título, pues no conoces tu esencia. Uy, y hay algo yo creo que en la actualidad bien peligroso porque puedes definir quién eres de acuerdo a la aceptación en redes sociales o tus likes. Claro. Que a lo mejor tú quieres ser algo y estás convencido y eso no genera, ¿no? No te genera nada, no te genera likes y descubres que hay algo que esperan de ti y te conviertes en esa persona que no eres, ¿no? Literalmente, y entonces viene un término muy duro que lo tengo que decir, pero es así, acabas prostituyéndote, es decir, acabas poniendo a la venta aquello que es tu esencia al mejor postor. Claro. Y el problema es que eso no te hace feliz. Eso no. Porque si al final del día te hiciera feliz, pues entonces ¿cuál es el problema? Encajaste, te aceptaron, hiciste lo que querían que hicieras y eres feliz. Pero al final, en el fondo hay algo. Por eso puedes tener todo el dinero y todo el éxito y el reconocimiento y todo. Y si no has honrado tu esencia, si no te has vendido la idea de que vale la pena ser tú y seguir tu camino, vas a acabar con una soledad que nunca se va a ir. Ay, qué fuerte. A pesar del éxito. Y te voy a decir algo, que aquí hablando, uno diría, ¿y qué tiene que ver la esencia con la persuasión? ¿No? Muchas veces pensamos que persuadir tiene que ver con solamente cuestionarme cómo vendo más, cómo soy el mejor, cómo compito más fuerte, cómo ¿no? Siempre es como en ventas, en redes sociales, en todo, es como cómo soy mejor. Y realmente la pregunta clave de todo esto es ¿cómo puedo aportar más valor? Entonces, fíjate qué bonito. Cuando tú conoces tu esencia, sabes en qué crees y por qué lo crees, qué te mueve,
¿Qué te da miedo? ¿Qué te duele? ¿Cuáles han sido los momentos de reto más tremendos en tu vida que has logrado superar y que ahora tienes herramientas o a lo mejor productos o servicios que vienen de esa noche oscura del alma, no de ese momento en donde tú te sentiste perdido y encontraste la luz y que te hiciste de las herramientas que ahora tienes? Como yo, por ejemplo, siempre me llamó la atención porque hay gente que es carismática y hay gente que es súper habilidosa para lograr lo que quiere. Y como a lo mejor yo no tenía de chica eso en esencia, yo veía, por ejemplo, en casa como dos polos opuestos, ¿no? La persona que lo hacía de forma autoritaria y la persona que lo hacía a base de hacer reír y a base del carisma. Yo decía, ¿qué quiero? Entonces empecé a hacerme de estas herramientas para mí. Claro. Y luego entonces las puse al servicio de los demás. Entonces cuando tú conoces tu esencia y lo que te mueve, ahí puedes decir, ok, esto es lo que me hace valioso, esto es lo que me hace único y puedo ponerlo al servicio de los demás. Y ahí es en donde está el valor. Sí. Aparte hay una gran ventaja. Cuando tú realmente te conoces, cuando te haces esas preguntas y te conoces, entonces es más fácil tomar decisiones. Porque por ejemplo, pues yo podría estar haciendo más dinero si me dedicara a promover la comida chatarra, a hacer campañas publicitarias de comida chatarra y tener un programa patrocinado por la comida chatarra. Bueno, te pagan un dineral. ¿Cómo sé? Porque pues, lo llegué a ganar antes cuando llegué a hacer campañas publicitarias de ese tipo. Pero esa no es mi esencia. Claro. O sea, yo no me sentiría bien conmigo al final del día. Entonces, cuando ya te conoces, entonces llega una oferta de hacer algo que no es congruente con lo que tú quieres. Ya no hay este conflicto de, pero es que pagan muy bien. Es que si hago esto, pagan muy bien y me va a ir mejor y voy a ser más famoso. Claro. Y voy a tener más éxito. Claro, porque me voy a aliar con el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Exacto. Entonces, prefiero no ganar tanto dinero, pero estar en congruencia con mi esencia. Ese soy yo, ¿no? Cada quien tiene su propia misión y su vida, pero es mucho más fácil decidir, porque entonces ya no hay un conflicto con lo debo o no lo debo de hacer. Y con decir que no, que creo que es de lo más difícil de aprender en la vida, ¿no? Aprender a decir que no y sentirte bien con eso. Sí. La de no voy a hacer esta entrevista. El otro día había, por ejemplo, un tema que no iba conmigo, con mi forma de pensar sobre la tauromaquia, no, que lo respeto muchísimo, pero decir, es que no va conmigo, es que no es parte de mi esencia. Así que de yo no la respeto muchísimo. No. Sí. Yo no, eso no, no te estoy de acuerdo sí, contigo. o sea, que Sí, lo yo no- haga yo no voy a alguien que vaya de participar en acuerdo eso. con eso, ¿no? Y Claro. está bien. Habrá quien se sienta cómodo que lo haga, adelante. Claro. Pero es que si pierdes esta oportunidad, no es que esté perdiendo una oportunidad, es que estoy ganando ser congruente Eres conmigo, tú, ¿no? Eres tú. Pero algo que yo quería preguntar es, yo nunca he visto un currículum que diga, soy persuasivo, ¿no? Y que se vea como correcto, de, ay, voy a contratar a esta persona que diga habilidades, persuasión. No dice persuasivo, pero sí dice que has sido gerente de ventas o que has sido líder. Y que has manejado un equipo de no sé cuántas personas. Entonces no dice la palabra persuasivo, pero te lo están diciendo con Claro. lo Te que lo han están logrado. diciendo, pero es interesante porque muchas veces confundimos la persuasión con el tener injerencia o ser Exacto. jefe. O, a ver, una cosa es ser autoridad, tener autoridad, y ahí pues hay que ser persuasivo. Claro. Y otra cosa es ser autoritario, porque ahí entonces está la manipulación, que son Claro. dos cosas O sea, completamente como distintas. quitarle también este como estigma, ¿no? De decir, soy persuasivo, uy, cuidado, porque esta persona entonces ya no sé si Nos va a juntarme ver la con ella cara. porque todo lo que hago lo está haciendo porque quiere, ¿no? Bueno, entender la diferencia entre la persuasión y la manipulación. Sí, ¿cuál es la Que es la fundamental. diferencia? Fíjate, a mí me gusta mucho comparar la manipulación con la magia negra Ajá. y la persuasión con la magia blanca, ¿no? Entonces, imagínate que tú quieres, como decías tú, ¿no? Quieres ligarte a alguien y ese alguien, pues no tienes valor que ofrecer. La verdad es que no te has trabajado a ti mismo, no eres una persona que la otra persona diga, vale la pena. Entonces, ¿qué pasa? Pues te desesperas, entras en frustración y dices, te vas allá al mercado de Sonora, ¿no? Y entonces te encuentras a la bruja, ¿no? Que te vende la hierbita, el toloache, el amarre, el vudú, y dices, y te dice, mire, y ahí estás tú a la luz de la luna, ¿no? Prendiendo la velita, haciendo una hoguera, con un pelo de tu amado, ¿no? Así de, la voy a conquistar. Y entonces eventualmente, con esas artimañas, la otra persona pues cae rendida a tus pies. ¿Pero qué crees? Que esa manipulación, esa magia negra, eventualmente va a ser, él se va a dar cuenta, o ella, que no Y se eres va a quien ir. quería, y se va a ir. Claro. Y se va a ir de malas, porque es como en una venta, cuando vendes a la fuerza o con engaños, Claro. la persona eventualmente se da cuenta que lo que compró no es una inversión, sino un gasto. No es lo que Wow. quería, se va a dar cuenta que la manipularon y Así hasta es. te va a tener rencor. ¿Y tu reputación? Coraje y Bye. rencor y le va a decir a los demás lo que andas haciendo. Una posita y continuamos hablando de la diferencia de persuadir y manipular y cómo podemos aprender a empezar esa comunicación desde adentro. Volvemos.